Hola, este es el video pues sobre una serie de videos sobre inmunología. El primero que voy a hacer es sobre la generalidad de la respuesta inmune o el sistema inmune. Para ir empezando con los distintos temas y diferentes cosas que se puedan ver pues en esta materia de inmunología. Entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es la respuesta inmune? La respuesta inmune es una respuesta coordinada y regulada mediada por células y moléculas del sistema inmune contra componentes de los microorganismos, macromoléculas, proteínas, lípidos y polisacáridos y compuestos químicos pequeños que sean reconocidos como extraños. Entonces, en esta definición hay cosas muy importantes, como cuáles. La primera cosa que dice acá, se las voy a señalar con la pluma, dice que es una respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una respuesta? Cuando hablamos de una respuesta es que se genera como consecuencia de algo, a un estímulo, como lo puede ser una infección bacteriana o alguna célula tumoral. O sea, siempre una respuesta es consecuencia de algo, no es como que salga así de la nada, no, es consecuencia de algo. Entonces, eso significa que sea una respuesta que es consecuencia de algo o que necesita un estímulo para tener esa reacción que es la respuesta que vamos a tener. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, cuando yo me golpeo en la rodilla, ese fue el estímulo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que me voy a hinchar, me va a dar edema por el golpe. O por ejemplo, si a mí me da dengue, entonces el estímulo es que es el dengue. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues que va a dar fiebre por mi sistema inmune. Entonces, eso habla de una respuesta. O sea, una respuesta necesita siempre un estímulo para que ella responda como tal, como respuesta. Entonces la segunda cosa que es importante es que acá está señalada que es algo que es coordinado. Entonces, ¿qué quiere decir que sea coordinada? Coordinada quiere decir que dependiendo de lo que te esté atacando o de lo que te esté afectando, la respuesta inmune va a elegir el mejor rival para esa cosa que te está atacando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una infección pues por un parásito, por un helminto, ¿cuál es la célula que mejor mata helmintos? Pues el eosinófilo. Entonces eso quiere decir que es coordinada, que siempre se elige el mejor, la mejor forma o la mejor célula o el mejor soldado para poder combatir ese estímulo. Entonces, lo que les decía, otro ejemplo, por ejemplo, cuando tengo una infección bacteriana, ¿cuáles son los mejores soldados? Pues los neutrófilos. Entonces, eso quiere decir que sea coordinada. No se olviden, coordinada es que se activa la célula o el soldado más importante o que puede enfrentar de mejor forma ese estímulo infeccioso. Entonces, eso es que sea coordinada. O ya poniendo de la vida real, si yo tengo, por ejemplo, algo, el fuego. Entonces, ¿qué es lo mejor para vencer el fuego? Pues el agua. Entonces, lo mismo, así la respuesta inmune. Siempre va a ser coordinada. Elijo el mejor rival para enfrentar al malvado. Entonces, otro ejemplo, los linfocitos TCD8 son mejores para matar los virus. Entonces, la respuesta inmune que es coordinada cuando hay infecciones por virus, generalmente manda a estos soldados o a estas células a atacar. Ahora, ¿qué significa que sea regulada? Entonces, cuando hablamos de que es regulada, significa que siempre hay como algo diciéndole a la respuesta inmune como que, oye, no te sobrepases porque si te sobrepasas puedes matar al huésped. Entonces siempre ella es controlada por estímulos, por cascadas enzimáticas de activación, o sea, siempre es regulada. O sea, ella hace su acción, mata al patógeno, mata lo malo, lo que llegó a nuestro cuerpo, pero siempre va a haber algo que va a llegar a decirle, ve, ya, listo, acá haces tu trabajo, vuelve a tu sitio, esperando que llegue otro estímulo para que te actives. O sea, siempre regulada, no. Porque si no fuera regulada, por eso es que tenemos enfermedades autoinmunes o otro tipo de enfermedades reumatológicas porque hay errores en la regulación de este sistema inmune, como por ejemplo, ¿cuál? En el caso del lupus no se eliminan los complejos inmunes que se forman, entonces al no eliminarse, estos desencadenan respuestas inmunes en sitios que no deben hacerlo y generan daño. Entonces por eso es importante que sea regulada. Ahora, hay otra parte importante acá en esta definición que se llama reconocimiento o que aquí dice reconocidos. Entonces, ¿por qué es importante que
esa parte aquí dice reconocidos. ¿Por qué? Para que la respuesta inmune se active, como respuesta hay un estímulo, estas células tienen, las células de la respuesta inmune tienen diferentes receptores que van a reconocer estos estímulos para activarse. Y estos receptores son muy importantes porque a partir de ellos es que se encadena toda la cascada de activación para que cada célula cumpla su función. Entonces, eso es importante. Y generalmente estos receptores reconocen cosas extrañas para nuestro cuerpo. No van a reconocer lo propio porque no generamos enfermedades autoinmunes y pues hacemos daño. ¿Listo? Entonces, en general, la respuesta inmune se puede dividir pues primeramente en dos tipos. La primera división es la respuesta inmune innata y esta se caracteriza por ser la primera línea de defensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre va a estar ahí con nosotros, es la primera cosa que tenemos. Entonces, ¿qué nace con nosotros? Por ejemplo, la piel. La piel es un tejido de casi 2 metros, es el más largo del cuerpo, el más grande, que nos protege de que bacterias no entran a nuestro cuerpo. Es como hagámoslo como un condón de nosotros, o sea, una capa que nos protege. Entonces, siempre la primera línea de defensa. O, por ejemplo, esta respuesta inmune innata está en donde, por ejemplo, en el caso de las pestañas, que son para evitar que nos caigan mugres en nuestros ojos o alguna bacteria de infección. Entonces, siempre la primera línea de defensa, la respuesta inmune innata. Otro ejemplo de respuesta inmune innata, ¿cuál es? En la saliva. En la saliva hay enzimas que destruyen bacterias malas. Entonces, siempre va a estar ahí. Respuesta inmune innata, la primera línea de defensa, no se lo olvide. Y es de rápida activación, o sea, se activa de minutos a hora. Esta se activa rápido. Porque como ya está ahí innata, o sea, no hay que como que buscarle caminos o avisarle que hay que activarse, sino que ella ya está ahí. O sea, vive ahí en nosotros todo el tiempo. En la respuesta inmune innata, ¿qué células van a participar? Participan los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos, los basófilos, los células dendríticas y células linfoides innatas, células NK, células NKT. Están siempre ahí, o sea, son de rápida activación. Y esta respuesta inmune innata siempre es importante porque si esta no se activa primero, no se va a poder activar la respuesta especializada o la otra división de la respuesta inmune, que es la que tenemos acá al lado, que es la respuesta inmune adaptativa. Esta es la segunda línea de defensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando esta primera línea, que es la respuesta inmune innata, no pudo matar al enemigo o al patógeno o a la infección, va a decir, no, necesito ayuda. Entonces llama a esta por mecanismos de activación para que esta que es más específica y tiene mecanismos más específicos, más puntuales para eliminar ese patógeno o ese enemigo que entró al cuerpo, ayude pues, a eliminarlo. Y esta, como es de segunda, o sea, necesita que esta la llame, se demora en activarse de semanas a meses, o sea, es más demorada en activarse. ¿Y qué células van a estar aquí en respuesta inmune adaptativa? Van a estar generalmente pues los linfocitos T, hay TSD4, TSD8 y los CD4 tienen unos perfiles y los linfocitos B que me van a producir los anticuerpos. Ahora, esta parte aquí es muy importante, se la voy a resaltar, el mecanismo efector. Entonces, ¿qué es el mecanismo efector cuando hablamos de respuesta inmune? ¿Qué significa esta definición? Entonces, es la estrategia con la que cuenta cada célula para generar o inducir la eliminación de un determinado estímulo. Es propio de la célula y es el que ejecuta el daño. Entonces, ¿por qué esto se relaciona con la respuesta inmune en general? Como les decía, ¿qué era lo que decía que era cuando les decía que era esa característica de la respuesta inmune que la hacía ser coordinada? Que se activara la célula con el mejor mecanismo para matar a ese enemigo que entró. Entonces, cuando hablamos de mecanismos efectores, el mecanismo que usa la determinada célula para matar un patógeno. Y aquí dice, es propio de cada célula, o sea, cada célula tiene diferente. Entonces, por ejemplo, los eosinófilos, que igual es un mecanismo efector, ellos tienen proteína catiónica básica mayor para destruir a los helmintos, más que todo a parásitos. Entonces, cuando hablamos de respuesta inmune coordinada, un ejemplo es ese, coordinada porque activamos la mejor arma o la mejor célula para eso que entró. En el caso de un helminto o un parásito gusano, que es los eosinófilos, porque tienen un mecanismo efector apropiado, que cuál es, la proteína básica mayor y la proteína catiónica. Otro ejemplo, cuando los macrófagos o los neutrófilos que tienen el estallido respiratorio es un mecanismo efector que esas células usan
para matar bacterias, porque es muy bueno matando bacterias. Entonces, cuando tengo una infección bacteriana, la acción coordinada de la respuesta inmune, que es que elijo el mejor soldado para matar esas bacterias o ese enemigo, en este caso serían los neutrófilos y los macrófagos, que tienen un mecanismo efector adecuado para ese enemigo, que en el caso de una bacteria, pues cuál sería su estallido respiratorio, su forma, pues con lo que actúa. Entonces, siempre el mecanismo efector, esta definición se relaciona pues con lo que le expliqué arriba de que la respuesta inmune es coordinada. ¿Listo? Entonces, lo que mencionaba arriba sobre lo del reconocimiento, ¿qué necesita pues para que la respuesta inmune se active por esos estímulos que llegan receptores? Entonces, en el caso de la respuesta inmune innata, tenemos unos receptores que aquí están, se los puse, que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, PRRS, y estos se dividen en dos, en PAMs y en DANS. Entonces, los PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, y los DANS son patrones moleculares asociados a daño. Entonces, estos PAMs son patrones de un tipo de grupo de microorganismos, no es como tal algo específico, ¿sí me entienden? Entonces, un ejemplo de un PAMS que sería, por ejemplo, patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, por ejemplo, las bacterias gram positivas tienen algo que se llama ácido teicoico y lipoteicoico. Es solo de ella, no lo tiene otro grupo de microorganismos. Entonces, los PPR de la respuesta inmune innata reconocen esos patrones moleculares asociados a patógenos de las bacterias gram positivas, que serían el ácido lipoteicoico y el teicoico. En el caso de las gram negativas, pues ¿cuál sería su PAM? Pues sería el lipopolisacárido, porque es solo de ese grupo de microorganismos. En el caso de los hongos, ¿cuál sería? Pues el ergosterol o los glucanos, que es solo de los hongos, no lo tenemos ni los humanos, ni las bacterias, o sea, no lo tienen ni otro grupo de microorganismos. En el caso, por ejemplo, de la tuberculosis o el grupo de microorganismos que pertenece a la tuberculosis, ¿cuál es? Son las micobacterias. Entonces ellas tienen algo que les hace particulares, que es su PAM, que es los ácidos micólicos, pero son micobacterias, un grupo de familia. O sea, los PAM son patrones asociados a patógenos. O sea, reconocen, los PPR reconocen PAMs que son características propias de grupos de microorganismos, no como tal de un microorganismo especial, no, son de grupos de microorganismos. Entonces, diferencialo, porque con esas preguntas siempre las ponen en los exámenes y los corchan. Los PAMs son son los que reconocen los PPR para distinguir entre grupos de microorganismos, no para un microorganismo específico, grupos de microorganismos. Y los DAMs, que son patrones moleculares asociados a daños, que básicamente son como lo que sueltan nuestras células cuando son atacadas ya sea porque están tumorales, o porque las ataca un virus, o porque, por ejemplo, en el caso de la malaria, cuando la malaria lisa el eritrocito, en el cuerpo libera la hemoglobina. Y esa hemoglobina, cuando está fuera de los eritrocitos, es un DAM. Y por eso tenemos fiebre, porque la respuesta inmune innata la reconoce por medio de sus PPR como DAMs y activa la fiebre. Entonces, los DAMs son cosas que sueltan cuando la célula está siendo atacada por un microorganismo, o porque se volvió tumoral. Entonces suelta esas señales para activar la respuesta inmune innata. Entonces, aquí algo importante, que los receptores de la respuesta inmune innata son menos complejos en especificidad en comparación con los de la adaptativa, pero los de la innata son más diversos. Entonces, ¿qué quiere decir que los de la innata sean más diversos? Que estos PPR reconocen un solo PPR, puede reconocerte tres diferentes cosas. En cambio, en la respuesta inmune adaptativa, los receptores solo reconocen una cosa, o sea, son supremamente específicos, pero no tan diversos. O sea, son más específicos, pero sacrifican, para obtener esa gran especificidad, ellos sacrifican la diversidad. En cambio, los de la respuesta inmune innata sacrifican su especificidad porque para tener más diversidad. Entonces, al tener más diversidad, pueden responder a mayores estímulos para activar la respuesta inmune y defendernos. Entonces, ya hablando de los receptores de la respuesta inmune adaptativa, pues ¿cuáles van a ser? Pues son los que están en los linfocitos T y B, que ¿cuáles son? En el caso de los
de los T pues es el TCR y el BC, y en el caso de los linfocitos B pues son los BCR. Entonces, la particularidad de esto es que ellos son supremamente específicos, o sea, siempre van a reconocer lo mismo, siempre son específicos desde el nacimiento. Entonces, por ejemplo, si este receptor solo reconoce cosas cuadradas, pues solo va a reconocer cuadrado. Si viene algo redondo a meterse ahí, él no lo va a reconocer, o algo triangular, no, son supremamente específicos. ¿Y cómo se llama lo que reconoce ¿cómo se llama lo que reconoce el BCR y el TCR? Se llaman antígenos. Entonces los antígenos son moléculas pues que reconoce un BCR y un TCR. Y si estos desencadenan una respuesta inmune, se les conoce como el nombre de inmunógenos. En el antígeno, digamos por ejemplo, el antígeno círculo. Entonces el antígeno círculo tiene una parte roja. Entonces esta parte que está totalmente roja se va a llamar epítope. ¿Por qué? Porque el epítope es la parte del antígeno que se une al receptor. Entonces, eso es mucho y muy importante porque siempre se los preguntan. O sea, ¿cuál es la parte o la porción del antígeno que se va a unir al BCR y al TCR? Es el epítope. Porque ustedes saben que un antígeno puede ser muy grande. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un antígeno que sea como una mano. Por ejemplo, sea con la forma de una mano. Entonces, una mano que tiene 5 dedos. Pero de este antígeno completo el receptor va a reconocer específicamente una parte, una porción. Digamos, va a reconocer el dedo gordo. Véalo acá. Y ese va a ser el epítope. Entonces siempre es importante, siempre recuerden los receptores de la respuesta inmunodaptativa son supremamente específicos. Siempre van a reaccionar al mismo epítope del antígeno. O sea, siempre reconocen lo mismo. Son supremamente específicos porque si no fueran específicos pues no podrían tener un mecanismo efector tan eficiente o tan especial para matar ese estímulo. Entonces, receptores de respuesta inmunodaptativa, el BCR y el TCR son supremamente específicos, poco diversos, reconocen antígenos, que si estos antígenos regeneran respuesta inmune se llaman inmunógenos, y la porción o la parte del antígeno que reconoce el receptor se llama epítope. Entonces acá está como pues entrando un poquito más en la respuesta inmunodaptativa, pues como los dos tipos de células que hay y pues como algunas de sus características. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, dentro de los linfocitos T hay dos tipos de células. ¿Cuáles son? Entonces está, bueno, hay un grupo grande de subdivisiones que son los linfocitos T, CD4 o colaboradores, que su función principal es como secretar citoquinas para potenciar la acción celular de otros soldados o de otras células. Entonces, por ejemplo, es como haga de cuenta cuando los que van al gimnasio se meten esteroides para potenciar su rendimiento o cuando los deportistas se dopan para potenciar su rendimiento. Entonces, los linfocitos TC4 lo mismo. Entonces, si yo quiero que el macrófago pueda hacer el estallido respiratorio, el linfocito TC4 le tira una citoquina que se llama interferón gamma. Entonces ahí él hace más estallido respiratorio del que normalmente hace y puede matar a la bacteria. Ahora, dentro de los linfocitos T hay otro subgrupo que es los CD8, que son citotóxicos. O sea, la acción de ellos es que inducen apoptosis dentro de las células infectadas o tumorales. Entonces, por ejemplo, en el caso de alguien que tenga un virus intracelular, entonces estos linfocitos T lo ven ahí y dicen, no, bueno, como no puedo matar al virus que está ahí metido, pues matemos a la casa que lo tiene guardado, o sea, a la célula huésped. Entonces se meten, le tiran perforinas y gran enzimas, activan la apoptosis, entonces matan como al huésped, o sea, la célula huésped o la casa donde se ha metido el virus, y pues se llevan célula huésped y virus, o sea, matan a los dos. Así funcionan ellos. Generalmente los linfocitos TCD4 actúan más contra microorganismos extracelulares, o sea que se reproducen fuera de la célula, pero también algunas veces ayudan contra microorganismos intracelulares que son los que se reproducen dentro de la célula. Por ejemplo, los CD8, los linfocitos TC8 más que todo actúan contra infecciones
o eventos de tipo intracelular, por lo que inducen apoptosis de la célula huésped. Ahora, los linfocitos B son importantes porque ellos van a secretar las anticuerpos o las inmunoglobulinas. Y esos anticuerpos pues tienen muchas funciones, son muy importantes pues, para nuestra respuesta inmune. Y generalmente, sin más que todo, los linfocitos B responden a estímulos de tipo extracelular, pero también pueden servir para atacar patógenos de tipo intracelular. Entonces ya entrando más en la respuesta inmune adaptativa, esta tiene unas fases. Entonces, como lo ven acá, la primera fase es el reconocimiento. O sea, el reconocimiento que es, pues que lo que les decía, lo que se necesita, pues para que haya un reconocimiento que es los receptores. Entonces, que el BCR y el TCR reconozcan el epítope del antígeno. Entonces, en el caso de los linfocitos T, ellos siempre necesitan que le presenten antígenos por medio de una célula dendrítica. Si no, no se van a activar. Apréndaselo porque eso siempre lo preguntan en los parciales. Para que un linfocito T reconozca algo, necesita que una célula dendrítica se lo presente. En el caso de los B, ellos no necesitan que les presenten nada para activarse. Llega el patógeno o el antígeno, ellos lo reconocen y dicen, ay, ve, es algo extraño, activémonos. Entonces, listo. Lo primero es la activación, que va a depender pues de los receptores para que se genere esa respuesta inmunológica. Ya después viene la segunda fase, que es la activación. Entonces, en la activación vamos a tener una primera fase que acá está, que es la expansión clonal. Entonces, ¿qué es la expansión clonal? Eso siempre lo preguntan los exámenes. La expansión clonal es que el linfocito T o B, el que sea, específico para ese epítope de ese antígeno, se va a multiplicar en millones de células para poder matar ese coso extraño. Entonces, por ejemplo, este linfocito T es específico para el antígeno humano, que el antígeno humano tiene 5 dedos, como ya le he dicho. Y este linfocito T va a ser específico para el dedo gordo del antígeno humano. Entonces, cuando hago expansión clonal es que se van a reproducir miles y millones de este linfocito T específico contra el epítope del dedo gordo del antígeno humano. O sea, se van a producir miles y millones de soldados que solo van a atacar a elementos que tengan este antígeno dedo gordo, este epítope dedo gordo del antígeno humano. O sea, la expansión clonal, como les digo, es que se van a reproducir o se van a multiplicar los linfocitos T o B específicos para un determinado epítope de un antígeno. O sea, van a producirse clonas específicas para el epítope de ese antígeno. ¿Listo? Entonces, posteriormente a eso, va a haber a esa multiplicación se va a dar una cosa que se llama diferenciación. Entonces, se van a diferenciar pues en lo que se necesita pues para matar ese estímulo. Entonces, por ejemplo, los linfocitos TCD4 se van a poder diferenciar por ejemplo, en un linfocito TCD4 TH1, que es más que todo para matar virus. O se van a poder diferenciar en un TH17, que es más que todo para matar bacterias y cosas extracelulares. O por ejemplo TH17, que es más que todo para matar gusanos, el Miltos. Entonces se van a diferenciar en eso. En el caso de los linfocitos B, pues ellos se van a diferenciar en células plasmáticas que van a producir anticuerpos. ¿De qué clase? Pues primeramente de IgM y después IgG, IgA o IgE. ¿Listo? Ahora, ya en la última parte, la pues, eliminación o la fase efectora, que es pues, básicamente ¿qué? En el caso de los linfocitos B que se transformaron en células plasmáticas, pues esos anticuerpos van a ir y neutralizarme ese patógeno que entró. O en el caso de los CD8, pues ¿qué van a hacer? Van a ir y hacer apoptosis de la célula infectada por ese virus allá adentro. ¿Listo? Y ya después de esto, pues viene una fase que es de la reguladora de contención, ver acá, que es la homeostasis. Y pues vamos a acabar esos estímulos de la respuesta inmune, pues porque ya no hay nada que matar, porque ya lo matamos. Y si eso es importante, porque si ese antígeno o ese epítope que reconoció es de tipo proteico, se va a generar memoria. Si no es de tipo proteico, no va a generar memoria. O sea, va a volver a pasar todo ese mismo proceso y va a durar lo mismo, 21 días o más tiempo. En cambio, si generó memoria porque era antígeno proteico, pues este proceso se va a cortar. Ya no va a durar 21 días, sino 14 o 10, la mitad. Porque tenemos memoria. ¿Listo?
Entonces eso es importante. En la respuesta inmune adaptativa podemos generar memoria inmunológica. En la innata no hay memoria inmunológica, o sea, no se genera memoria. Ahora, la respuesta inmune adaptativa se clasifica. Entonces, la primera clasificación es según el mecanismo efector. Entonces, ¿cuáles son los dos mecanismos efectores? Entonces, la respuesta inmune adaptativa se puede clasificar según el mecanismo efector en inmunidad humoral, que generalmente pues de qué célula va a depender de los linfocitos B. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a producir los anticuerpos que generalmente neutralizan microbios extracelulares. Esto pues es como lo general, o sea, si el microbio está fuera de la célula, está en la célula y él quiere entrar, pues el anticuerpo se pone aquí como un escudito y pues no puede entrar. Pero si es un virus intracelular, pues lo mismo, antes de que él entre a la célula, pues el anticuerpo lo tapa, no lo deja entrar. Y ya afuera pues lo matan los otros tipos de elementos que hay de la respuesta inmune. Porque también estos anticuerpos pues pueden activarme el complemento, servirme de oxonina para que vengan los fagocitos a comerse esa bacteria que quiere entrar. O sea, más que todo sirve contra microbios extracelulares, pero indirectamente sirve contra intracelulares. Ahora, la inmunidad celular, básicamente pues depende del linfocito T. Entonces, cuando es con el T cooperador o el CD4, pues vamos a producir lo mismo. Citoquinas eh, para apoyar a las otras células. Entonces, acá hay un ejemplo en esta tablita. El linfocito T cooperador produce citoquinas para activar a los macrófagos para que maten microbios y fagociten más y sea, los destruyan. Y ya en el caso de los TCD8 funcionan más que todo pues contra microorganismos intracelulares. Entonces van a matar las células infectadas y eliminar el reservorio, o sea, mata la célula huésped y indirectamente pues mata al virus que está dentro ahí, o sea, el microbio intracelular. ¿Listo? Ahora, otra clasificación es según el número de encuentros con el antígeno. Entonces, lo que le decía, si el antígeno que reconocieron era proteico, se generaba memoria. Entonces, una respuesta inmune primaria es porque es el primer encuentro. Entonces, en la respuesta inmune primaria, generalmente, ¿qué hacen a producir? Anticuerpos IgM, que son los que siempre se producen en la respuesta inmune primaria, o sea, en la infección aguda. Entonces, generalmente cuando un paciente tiene una infección aguda, ¿qué anticuerpos van a estar? Y siempre lo preguntan en los exámenes, los IgM, porque son de la respuesta inmune adaptativa primaria. Ya con el tiempo, si ese antígeno era proteico e hicimos memoria, voy a producir otro tipo de anticuerpos como los IgG, los IgA, los IgE. Entonces, a esa baja es la respuesta inmune secundaria, que ya como tiene memoria, pues va a ser más eficiente, más eficaz y más rápida. Entonces, si la primaria se demoraba casi 4 semanas, un mes, 2 semanas, ya la secundaria va a demorar la mitad. O sea, si se demoraba se va a demorar una semana, o si se demoró la primaria 4 meses, se va a demorar esta secundaria 2 semanas. O sea, se demora menos tiempo porque como tenemos memoria, ya conocemos al enemigo, entonces podemos matarlo. Más fácil, porque ya sabemos dónde hay que darle, cuál es su punto débil. Listo, por la memoria. Ahora, otra clasificación es según pues cómo se adquiera. Entonces hay dos tipos, la inmunidad. Se puede adquirir como inmunidad activa de dos formas. Una es natural, que es pues básicamente como pues me dio el COVID-19 y pues cuando mi cuerpo matarlo pues generó anticuerpos y ahí yo tuve inmunidad activa natural. Listo. Porque me dio la infección y pues la maté y me quedé con los anticuerpos que me siguen protegiendo toda la vida. Entonces, esta inmunidad activa siempre me va a dar memoria y va a ser específica. Ahora, otro tipo de inmunidad activa, pues es la inmunidad activa artificial, ¿cuál es? Pues cuando te ponen una vacuna. Si me ponen la vacuna de la hepatitis B, pues es muy probable que indirectamente metí el virus ahí, pues o algo para que me genere respuesta inmune, para generar una respuesta inmune, pues cuando venga la hepatitis B verdadera, como ya estoy vacunado, pues como ya tengo memoria por la vacuna, pues voy a protegerme y no va a pasar nada. ¿Listo? Ahora, el otro tipo, según cómo se adquiere, cuál es la pasiva. Entonces la pasiva puede ser lo mismo natural. ¿Y la natural cuál es? Por ejemplo, cuando la mamá le pasan anticuerpos IgG, que son los que pasan por la placenta, o por la leche que le pasa IgA al bebecito, pues para que mejore sus defensas. Son específicos, pero más no son de memoria, o sea, solo duran un rato y después se pierden. O sea, la inmunidad pasiva, por eso se llama pasiva, porque no da memoria, o sea, se pierde.
Otra forma de inmunidad pasiva es la inmunidad pasiva artificial, que ¿cuál es? La de los sueros antitetánicos o, por ejemplo, antivenenos de serpiente. Entonces, por ejemplo, a ti te picó una serpiente, entonces, necesitamos poner un suero. Y ese suero son anticuerpos contra ese veneno para que ese veneno no entre a tus células y te mate. Pero eso no te da memoria, o sea, esos anticuerpos después se eliminan, tienen un tiempo de vida media. El que quedó con la memoria para producir los anticuerpos fue el tipo de donde lo sacaron, pero no tú. Entonces, por eso, la inmunidad pasiva nunca da memoria. Acá está, señalado. ¿Listo? Entonces ya, pues para terminar, acá hay una tablita como con las características principales de la respuesta inmune adaptativa, que es cuál es, que es muy específica. Es diversa, ¿por qué? Pues porque hace que pueda reconocer una gran cantidad, o sea, la respuesta inmune adaptativa hace que pueda reconocer muchos diferentes epítopes de los antígenos. Entonces es diversa, no tanto como la respuesta inmune innata, como por lo que les explicaba. ¿Cuál es otra característica? Pues que genera memoria. Cuando generalmente memoria, pues si es un antígeno de tipo proteico, generalmente. Porque, y esto de que pues genere memoria es bueno, pues porque ya con esa memoria conocemos al enemigo y podemos atacarlo en los puntos más débiles que tiene para eliminarlo más fácil y nos va a dar menos repercusiones clínicas a nuestro paciente. Entonces, otra característica pues es la expansión clonal. Ya los expliqué. Que es que aumenta el número de linfocitos específicos frente a antígenos capaces de controlar los microbios. La otra pues que se va a especializar, o sea pues genera respuestas inmunes pues, especiales contra el tipo de enemigo que vamos a enfrentar o contra el tipo de microorganismo. Y la otra pues que hace contención homeostasis, o sea que se regula. ¿Y por qué células se regula? Por los linfocitos T reguladores, que es una población de linfocitos T que siempre ayuda a que se haga la homeostasis de la respuesta inmune, porque si no se regula esta respuesta inmune, hay enfermedades autoinmunes o reumatológicas. Entonces siempre es importante, la población que regula la respuesta inmune es los linfocitos T reguladores. Y la otra característica es que reconoce lo extraño, no lo propio. Entonces al no reconocerlo, como no reconoce lo propio, pues no es autorreactiva con otro y no genera enfermedades autoinmunes, porque si reconociera lo propio, pues sería mala. Entonces una característica de ella es que reconoce solo cosas extrañas para impedir dañar al anfitrión. Y aquí esta última tablita pues como para diferenciar pues como las características de las respuestas inmune innata adaptativa. Entonces especificidad, entonces la innata siempre va a ser más específica. La adaptativa siempre va a ser más específica que la innata, por lo que ya hablamos. La diversidad pues va a ser más elevada en la innata que pues, en la adaptativa. La memoria, en la innata no hay memoria, en la adaptativa sí hay memoria. Entonces es importante porque siempre lo preguntan los parciales. La innata, algunas veces, tanto la innata como la adaptativa, ninguna reacciona a lo propio. O sea, ella nunca reacciona a lo propio. Reacciona a cosas extrañas, nunca a lo propio. Entonces eso es común en las dos. Los componentes, entonces en la innata, pues, ¿cuáles tenemos? Las barreras celulares, como les contaba, la piel, la saliva, hasta la microbiota de nosotros. El complemento, ¿y cuáles células? Pues fagocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos NKT, células NK, células linfocitos innatas. En cambio, pues en la adaptativa, ¿cuáles van a ser pues, sus componentes? Los anticuerpos, los linfocitos B, los linfocitos T y todo ese tipo de cosas. Entonces esta era pues la primera clase de este curso que quiero hacer de inmunología, que son las generalidades de la respuesta inmune. Pues espero les haya gustado, suscríbanse al canal, si les gustó pues denle like al video y muchas gracias pues por verlo. Espero aprendan y pasen inmunología, que esa materia es dura.